Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar acerca de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de mayo de 1972. Sí, 1972, y hasta el día de hoy estamos esperando una reforma, es decir, que la ley cambie. Sin embargo, no ha cambiado. El objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus disposiciones de orden público, es decir, esta ley es la famosa ley que regula el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No hay una ley estatal. Nos regimos en cada uno de los estados por esta ley que es federal. Del artículo 1 al 5, la ley nos hace propuestas fundamentales en la Carta de Atenas de 1931, que ya enfatizaba la necesidad de que cada país, lugar, ciudad y o población estableciera leyes y las instancias de competencia para cumplirlas. Eso dice la Carta de Atenas, no la Carta de Atenas de Le Corbusier, la Carta de Atenas de la Restauración. Los artículos del 6 al 13 de la ley establecen las recomendaciones de restauración y conservación, las cuales encontramos asentadas más específicas en la Carta de Venecia, 1964. La Carta de Atenas surge cuando en la Primera Guerra Mundial se ve devastada, destruida la ciudad de Varsovia y la tienen que volver a reconstruir. La reconstruyen porque tenían los planos originales, sin embargo, es una falsedad. Lo que vamos a ver nosotros cuando vamos de vacaciones, pues es una falsedad porque no es lo original. Por eso se establece la Carta de Venecia, donde dice, a ver, sí podemos hacer una restauración, pero tenemos que diferenciar lo nuevo de lo anterior. Lo anterior siempre tiene que diferenciarse y siempre tiene que haber vestigios de ello. Entonces se decide hacer esta carta con muchas más normas específicas de que reconstruir es lo último que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque debemos respetar lo original. En el artículo 14 nos habla sobre el destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal, declarados monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, y nos remite a las recomendaciones relativas a la salvaguarda de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea. Expone también la importancia de los conjuntos históricos, las condiciones, restricciones y los servicios que estos deben cumplir a la vida urbana y rural. El artículo 15 al 17 habla acerca de los comerciantes en monumentos y bienes históricos o artísticos, la exportación temporal o definitiva y la reproducción de los mismos. Se encuentra detallado en la recomendación sobre medidas encaminadas a prohibir e impedir la exportación, importación, transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, en la Convención de París 1964, o recomendación también, donde habla acerca de cooperación entre los organismos para detectar operaciones fuera de la ley, al igual que la desaparición de bienes culturales. Y otra es la recomendación sobre el intercambio internacional de bienes culturales, Nairobi, 1976, donde se establecen medidas para préstamo, depósito, venta o donación, importación, exportación, tráfico e intercambio. Aquí nos está hablando de algo que, aunque ya había recomendaciones, que son leyes que debemos observar por el hecho de estar afiliados a la Organización de las Naciones Unidas, aquí en Colima en los 80s mucha gente vivió de el oficio que se le denominaban moneros. Moneros, aquellos que sacaban figuras arqueológicas, metates, vasijas, esculturas y las vendían. De eso vivieron muchos. Y hasta que no se estableció el Centro INAH Colima en el 85 dejaron de hacer eso. Y mientras lo hacían,
se los vendían a extranjeros, los extranjeros se los llevaban a otro país y no había problema. Hasta que no se establece el centro INA aquí y se ponen más estrictos, en los 90s, pues ya se empieza a castigar esto, pero esto es un delito federal, así que hay que tener mucho cuidado. El artículo 18, 19 y 20 nos habla de que toda obra en patrimonio cultural ejercida debe consultarse con personal capacitado y especializado en las mismas, ya que en el artículo 19 y 20 nos remite a la revisión de los tratados internacionales y las leyes y códigos, lo mismo que a las autoridades en quien recae el cumplimiento y vigilancia. Esto se encuentra fundamentado en las recomendaciones de la UNESCO de Nueva Delhi, 1956, donde menciona las exploraciones y trabajos vigilados y autorizados, declarar los bienes encontrados y también en las recomendaciones sobre la protección en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural, París, 1972, donde establece que se deben hacer los trabajos por personal y servicio especializado, tomando en cuenta las medidas de protección y competencia de las autorizadas y de las autoridades. Aquí es muy importante porque no cualquiera puede intervenir en el patrimonio cultural, sino personas que saben que están capacitadas, autorizadas y especializadas, no cualquier persona. El capítulo 2 del artículo 21 al 26 habla del registro de bienes patrimoniales, el cual viene establecido en las recomendaciones UNESCO y complementadas en la recomendación sobre la protección en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural. Artículo 27 y 28 se establece que los monumentos son propiedad de la nación y nos otorga la definición de monumento y cuáles objetos son considerados de importancia para la nación. Lo anterior lo encontramos en la Carta de Atenas, donde establece que cada país debe salvaguardar sus monumentos. Eso establece la Carta de Atenas. Cada país debe salvaguardar sus monumentos porque nosotros no sabemos qué es importante, qué tiene raíces históricas. Entonces, eso lo delega a cada país. Artículo 29. Los monumentos arqueológicos muebles, es decir, aquellos que se transportan de un lugar a otro, no podrán ser transportados, exhibidos o reproducidos sin permiso del instituto competente. El que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana y deberá informar al Instituto de Antropología e Historia dentro de las 24 horas siguientes. La convención que tiene injerencia directa es la de tráfico ilícito de bienes culturales y la legislación interna que lo regula, en la que se determina y prevé las notificaciones sobre encontrar bienes arqueológicos y los procedimientos para denunciar su existencia y en su caso salvaguardarlos o acreditar la propiedad de los mismos en comodato. Si tú encuentras una figura, un molcajete, un metate, pues no debes quedarte con él, debes llamar. El criterio también ha cambiado porque si yo estoy haciendo una construcción y de repente me encuentro si de repente llego a encontrar una tumba de tiro, pues eso ya es más peligroso, ¿no? Tengo que llamar a la autoridad, no es que quiera o no quiera. Pero si estoy excavando y me encontré un metate, un molcajete, una vasija y ya no hay más, entonces pues no llamo, pero no debo de andar exhibiendo esas piezas ni debo de venderlas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque no son propiedad de nosotros, son propiedad de la nación y son propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mucha gente no llama porque dicen me pueden parar una obra. Pues sí te pueden parar una obra si no das aviso. Entonces hay que tener cuidado. Artículo 30, 31 y 32 en referencia a las autoridades quienes deben vigilar e inspeccionar los trabajos en excavaciones y cuidar la no sustracción de materiales de los lugares donde se realicen trabajos en monumentos arqueológicos. En la Carta de Atenas de 1931 ya se establecía que cada país debía tener legislaciones para proteger de saqueos y vigilar las excavaciones.
También recomienda tener autoridades específicas en materia de monumentos que sean quienes inspeccionen, ejerzan y estén al frente de los trabajos en los monumentos arqueológicos. Por otro lado, las recomendaciones UNESCO Nueva Delhi, 1956, ya establecían proteger los bienes arqueológicos, declarar los objetos encontrados y supervisar los trabajos. También la recomendación sobre la protección en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural, París, 1972, plantea la necesidad de organismos y servicios especializados en materia de protección para organizar los servicios y establece las competencias de los organismos centrales, federales, regionales o locales. En el artículo 33 nos habla de los monumentos artísticos y su definición para considerarlos de valor relevante, así como su significación en el contexto urbano y cómo las producciones artísticas pueden considerarse monumentos de manera parcial y haciendo excepciones cuando son extranjeros, es decir, nada más podrá ser considerado lo producido en territorio nacional. De lo anterior, desde la Carta de Venecia en 1964 se acota la concepción de monumento histórico contemplando el contexto ya sea urbano y rural. También las recomendaciones UNESCO Nueva Delhi 1956 nos otorgan pautas sobre la consideración de los monumentos y en las recomendaciones sobre el intercambio internacional de bienes culturales establece la gama de opciones en los que se puede considerar un bien mueble patrimonio cultural. No podemos sacar lo que nos encontramos de una excavación. Es que yo soy el urbanizador, me lo llevo. No, es patrimonio de la nación. Y quien va a entrar a vigilar esa excavación para liberar el terreno, en su caso, va a ser el INAH. El INAH mete trabajadores, se hace un acuerdo para poder realizar esa excavación y una vez que se hace eso, entonces, una vez que el INAH libera, pues puede exponer las cosas y una vez que las cosas se exponen pueden ser admiradas, pero nunca serán propiedad de quien compró los terrenos. Es muy clara la ley, eso es propiedad de la nación. Ahora, nos habla también de que un monumento histórico no es aquel que se levanta de manera imponente y a gran escala. Un monumento puede ser considerado monumento histórico, como bien nos lo dice el artículo 33, por el valor que tiene en el contexto urbano y rural. Ahí se dio un acontecimiento de la historia, de ahí partió y la ciudad fue diferente. Esos significados también son para considerar que una construcción, un lugar es monumento histórico. Artículo 34 nos habla de la creación de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, la que tiene por objeto dar su opinión a la autoridad competente sobre la expedición de declaratorias y establecer por quienes se debe conformar la comisión y las funciones, así como los aspectos a tomarse en cuenta para emitir las declaratorias, los plazos y debiendo ser aceptadas, publicarlas en el diario oficial, ya que de no hacerlo quedan sin efecto. Artículo 35 y 36 nos especifica el concepto de monumento histórico, haciendo especial hincapié en los bienes vinculados con la historia de la nación, así como considera los inmuebles de los siglos XVI al XIX, documentos, colecciones científicas y técnicas. La definición de monumento y su particularidad a cada nación ya se establece desde la Carta de Venecia 1964, donde nos otorga la definición del concepto, así como en la Carta de Atenas 1931, que se establecía la necesidad de proteger los conjuntos históricos particularmente, es decir, desde cada nación y sus respectivas autoridades interesándose en su salvaguarda y conservación. Artículo 37 y 38 nos habla sobre las declaratorias de las zonas de monumentos históricos y la competencia de que el presidente de la República las realice por decreto, así como inscribirlas en el registro correspondiente y publicarse en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. Esta es de las aportaciones más importantes, aunque ya también se mencionaban en la Carta de Atenas y en la Carta de Venecia.
de que cada país debiera establecer sus políticas de control y reglamentos para proteger el patrimonio. Resulta relevante cómo se aportan los pasos a seguir para las declaratorias y que sean del conocimiento público para su aplicación y consulta. Aquí, pues, en Colima voy a mencionar, tenemos bastantes problemas. ¿Te digo cuáles son? Primero, no tenemos mal el concepto de monumento, como dije anteriormente. Pensamos que un monumento es algo que está imponente, grandísimo. No. Monumento es algo que es importante y relevante para el contexto urbano o rural. Tenemos muchos. Otro problema, que la ley protege hasta el siglo. ¿Hasta qué siglo protege la ley? 18, 19 y 20 quedan fuera, mucho más 21. Entonces, eso lo protege el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Y tenemos que tener mucho cuidado en la comisión y en que como a muchos se les hace fácil, está fuera de la ley, ya no se protege, derrúmbalo, destrúyelo y haz lo que quieras. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de todas maneras hay instancias que protegen y debemos de tomar en cuenta que monumento es todo aquello importante o relevante para el contexto urbano y rural. Artículo 39, 40 y 41 se establece particularmente el concepto de monumentos arqueológicos, monumentos artísticos y monumentos históricos, acotando las descripciones de cada uno de los tipos anteriores. La Carta de Venecia en 1964 nos aporta el concepto de monumento histórico, que es la considerada más contemporánea y que la UNESCO refiere en sus publicaciones, ampliándose el concepto en la presente ley. Artículo 42 y 43, en las zonas de monumentos en el interior y exterior, todo anuncio, aviso, carteles, las cocheras, sitios de vehículos y expendios de gasolina o lubricantes, postes, hilos telegráficos y telefónicos, así como transformadores y conductores de energía e instalaciones de alumbrado, como kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otra construcción permanente o provisional, se sujetarán a las disposiciones que al respecto fije la ley y su reglamento. Así como en las zonas de monumentos, las autoridades correspondientes autorizarán la ejecución de obras. Esto quiere decir que en todas las zonas de monumentos, las obras que se realicen deberán ser supervisadas por el organismo, en este caso Instituto Nacional de Antropología e Historia, y deben de ser plenamente aceptadas por ellos, porque van a establecer una supervisión y vigilancia en los trabajos. No actuamos de manera autónoma cuando son zonas de monumentos. Artículo 44, 45 y 46. Hablan de la competencia de las autoridades para las zonas de monumentos históricos y protegidas del INAH. Las autoridades competentes en materia de monumentos artísticos, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, que ya lo mencioné, para lo que no protege la ley de monumentos, lo protege el INBA. También hay que establecer las autoridades de competencia en carácter arqueológico, artístico e histórico. Ya desde la Carta de Atenas 1931 se menciona la necesidad de la existencia de autoridades que regulen y salvaguarden las zonas protegidas de monumentos. Las recomendaciones UNESCO también establecen el nominativo de autoridades que vigilen la conservación del patrimonio, como lo acota la recomendación sobre protección en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural en París 1972. Esta recomendación establece que deben existir servicios especializados, órganos consultivos, cooperación entre organismos y competencia por autoridades centrales, federales, regionales o locales. Hoy la protección de monumentos está legislada y regida por organismos de carácter internacional iberoamericano, y en el caso mexicano tenemos un organismo que se llama ICOMOS, ICOMOS Mexicana. ICOMOS es un organismo no gubernamental
Y este organismo está en todos los países está este organismo. Y al estar en todos los países, este organismo promueve la protección del patrimonio. El ICOMOS, por sus siglas en inglés, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Cada 18 de abril se celebra esta institución. Los que tenemos el privilegio o el gusto de pertenecer a ICOMOS mexicanas sabemos que proponen una serie de acciones para estar en la continua protección del patrimonio y actualizados en lo que está sucediendo. Tanto ICOMOS mexicana como el INAH, que es de injerencia federal y tiene las delegaciones regionales en cada una de las entidades, nosotros tenemos la delegación Colima, son los que se encargan de proteger el patrimonio, pero también encontramos asociaciones civiles, entre ellas Adopta una Obra de Arte, que están mucho en los estados del norte del país, que realizan gestiones en pro del patrimonio. El INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, que no tiene mucha injerencia y debiera tenerla en Colima, porque como dije, protege siglo XIX y siglo XX. El capítulo 4 nos establece las sanciones a todo aquel que realice trabajos de excavación o tenga en su poder algún monumento arqueológico inmueble sin la debida autorización, así como de quien no reporte excavaciones y trabajos arqueológicos y el material en ellos encontrado. El que efectúe intercambio o lucre con piezas inmuebles de valor patrimonial y las transporte o exhiba, y el que por actos deliberados dañe o destruya los monumentos, el que saque del país cualquier pieza o monumento. ¿Por qué? Porque dentro de los tratados multilaterales en materia de patrimonio cultural se plantean los problemas y sanciones de quienes no respetan y guardan el patrimonio y los monumentos inmuebles, como en la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de la propiedad ilícita en las recomendaciones UNESCO. En Nueva Delhi, 1956, aquí se plantean los criterios para no traficar con piezas, confiscar lo encontrado producto de una excavación y que no haya sido declarado, de las restringidas autorizaciones para trabajos a los extranjeros y de las declaratorias de bienes encontrados. En la Recomendación sobre Intercambio Internacional de Bienes Culturales, Nairobi, 1976, menciona las condiciones para préstamo, depósito, venta, donación, importación, exportación, demandas y ofertas de intercambio, así como la cobertura de riesgos, garantías e indemnizaciones. Cabe señalar que en este rubro de las sanciones es fundamental la cooperación internacional mencionada de manera general en todas las recomendaciones, ya que de ella depende que los objetos considerados patrimonio sean protegidos de delitos, así como de tráfico y venta ilegal. No se puede, anteriormente, como dije, cuando se dedicaban al oficio de moneros y vendían piezas arqueológicas, podían estar haciendo el traslado, sacarlas del país. Hoy, con estas todas recomendaciones y leyes vigentes que ahora sí se han aplicado, no porque no estaban, solamente las personas certificadas que cuentan con un sello y una certificación por parte del gobierno federal y estatal, en el caso de Colima, pueden hacer reproducción de figuras arqueológicas. Voy a mencionar los únicos que tienen certificación en Colima. Son las Delgado, que están en el Tívoli, que se ponen en la feria y que elaboran piezas de barro. Son las únicas que tienen certificación para poder reproducir. Y tienen un sello al anverso o al final de la figura. Hay un sellito que dice hecho en México, autorizado para reproducción de piezas. Tienen su distintivo. Si no tienen ese distintivo, no te permitirán sacarlas del país ni trasladarlas a ningún otro lado. Te las pueden retirar. Y de no comprobarse que son reproducciones,
pues es un delito federal que te puede causar cárcel, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a continuar con el reglamento de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Este reglamento es un detalle de la ley. La ley la acabamos de ver y en realidad no es que el INAH nos prohíba todo. El INAH pone sus reglas y nosotros, si dentro de ese conjunto de disposiciones seguimos, podemos también aportar cosas nuevas. Eso quiero que se lo lleven porque luego se escuchan expresiones entre los arquitectos como, ay no, ahí no, el INAH no me deja hacer nada. El INAH sí nos deja, siempre y cuando dominemos la ley y sepamos respetarla y continuar para aportar. Pues en esta sesión aquí nos vamos a quedar y en la próxima veremos este reglamento. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.